Josué capítulo 14, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual le repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés, que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. Porque a las 2 tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán. Mas a los levitas no les dio heredad entre ellos. Porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen, con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefone, dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Leímos hasta el versículo 15 del capítulo 14, todo el capítulo 14. Aquí alguien que se nombra varias veces como cuál es el personaje principal que se nombra en este capítulo. Creo que ya más de uno lo sabe. Bueno, y hago la pregunta, ya que yo no lo he dado, no he dado el nombre, ¿quién es la persona que más se nombra en este capítulo? Es un personaje que se nombra y se nombra y se nombra muchas veces. ¿Quién es? Miro las respuestas. Bueno, si están atentos, Caleb. Sí, Caleb. Efectivamente, Caleb. Y tenía que ser Oscar. Tenía que ser Oscar. Efectivamente, Caleb es quien más se nombra. Este capítulo habla incluso las palabras famosas que pronunció Caleb. En Cades Barnea, tocante a mí. Esa misma frase así tal cual aparece en las crónicas de Narnia. Caleb, ya sabemos, es varón conforme al corazón de Dios. Caleb y Josué fueron los únicos dos que parecía que lo que estaban haciendo era como desobedecer a Dios. Parecía. Porque Moisés había dado una orden. Moisés, el siervo de Dios, dio una orden. Y todos los 10 espías parece que hubieran hecho puntualmente lo que Moisés mandó. Pero realmente, ¿qué es lo que Dios mira? ¿Dios mira el comportamiento, las actitudes de una persona, o Dios mira el corazón? Dios no se guía por apariencias. Cuando Samuel
fue a ungir al sucesor de Saúl, Dios le hizo una aclaración. Dios le dijo, no mires a su parecer, no mires a su apariencia, no mires a lo grande de su estatura, no mires así, porque yo lo desecho. ¿Qué desecha Dios? Lo que el hombre mira como digno, merecedor, Dios lo desecha. ¿Qué es lo que Dios mira entonces? Dios mira el corazón. Por eso, delante de Dios, nadie se va a poder justificar por algo que haya hecho. Nadie se puede justificar. Primero que todo, porque las justicias humanas se quedan en la tierra. Lo que el ser humano haga, por hermoso que sea, tiene un comienzo, tiene un final. Lo que es de Dios es eterno. Lo que Dios hace no tiene comienzo, no tiene final. Por eso dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo es el alfa y la omega. No hay nada fuera de nuestro Señor Jesucristo. Como lo dice también Hebreos 1. Vamos a mirar Hebreos capítulo 1. Hebreos, ese es un libro, el libro de Hebreos es un libro con el que casi no se meten en las denominaciones donde no se explica el Evangelio. Hebreos está en el Nuevo Testamento. Sí, para algunas personas que no sabían, Hebreo forma parte del Nuevo Testamento. Pero a pesar de que forma parte del Nuevo Testamento, curiosamente, las religiones que están en las obras no se meten. ¿Y saben por qué no se meten con Hebreos? Porque Hebreos resume todo lo que el Antiguo Testamento dice de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que está en el Antiguo Testamento habla de nuestro Señor Jesucristo. Y el libro de Hebreos lo resume, habla de la obra que Dios hizo para redimirnos, para salvarnos. Pero, pues quienes están en las obras, quienes dependen de su propio esfuerzo, de su propio trabajo, quienes ven la palabra esfuérzate y sé valiente. Josué 1.8, Josué 1.9, esos versículos que desde Josué 1.6, 1.7 también, esos versículos que tanto gustan a las personas, esfuérzate y sé valiente. ¿Esa parte de Josué les gusta? Sigan leyendo el libro de Josué. A personas así les digo, lean el capítulo 11, capítulo 12. Miren esos dos capítulos, el 13 también. Así, miren esos capítulos y ya que quieren nombrar algo de Josué, háblenme de esos capítulos. Cuando los abren, ¿qué ven? Uy, terrible, no quiero ni leer, me espanta. Así. Pero del Antiguo Testamento, ayer alguien hizo un comentario, bueno, no estoy seguro si fue ayer o antier, pero curiosamente muchas religiones rechazan el Antiguo Testamento. Muchas religiones dicen que el Antiguo Testamento ya caducó, que no hay ni siquiera que mirar el Antiguo Testamento. Por eso no se meten con el libro de Hebreos. Pero sí hay unos versículos que nombran del Antiguo Testamento. Curiosamente, si dicen que el Antiguo Testamento caducó, bueno, no se metan entonces con nada del Antiguo Testamento. Ay, no, pero sí hay algo que quieren traer del Antiguo Testamento. Malaquías, malditos sois con maldición porque me habéis robado. ¿Por qué quieren citar esos versículos si son parte del Antiguo Testamento? No están negando el Antiguo Testamento, no están diciendo que el Antiguo Testamento es obsoleto, que no tenemos que mirarlo. Entonces, ¿por qué usan esos dos versículos? ¿Por qué usan esos versículos? No solo esos dos, usan más versículos del Antiguo Testamento, pero ¿en qué sentido los usan? ¿Los usan a conveniencia? Eso sí les gusta del Antiguo Testamento. Esa parte sí quieren del Antiguo Testamento. El resto del Antiguo Testamento no miremos. Porque habla cosas feas, habla cosas que no podemos ni siquiera entender. ¿Por qué no se pueden entender? El lenguaje de Dios es espiritual. Hasta Génesis, desde Génesis, cuando dice en el principio, está hablando el principio de todo ser humano. Pareciera que está hablando el principio geográfico, así el Big Bang, así como algunas personas hablan. No, está hablando del ser humano, de la creación que hizo Dios. Satanás engañó. Dios permitió que engañara en un solo punto de la historia, porque Dios, para tener misericordia de toda la humanidad, tenía que permitir que fuera en un solo punto. Si en un solo punto Satanás pudo engañar, también en un solo punto Dios puede restaurar. Pero Dios, sabemos por Juan 4, que busca adoradores en espíritu y en verdad. Dios quiere que las personas que le adoren en espíritu y en verdad. Y adorar no es colocar una música que lo haga llorar a uno, así que suene la batería, la guitarra y que lo haga sentir a uno emociones. No, eso no es adorar. Eso es lo que las personas piensan que es adorar. Por eso, en los lugares donde no se enseña el Evangelio, sí se mueve mucho
ese tipo de adoración. Emociones, emociones, emociones. Ciertamente los cánticos, aquí en la Biblia, no sé si sepan qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo antes de salir. Cuando ya lo iban a crucificar, cuando ya lo iban a Judas, lo iba a negar, ellos salieron a encontrarse ya con estas personas. Pero ¿qué hicieron antes de salir? No sé si se acuerdan. Ellos así cantaron alabanzas, así dice la Biblia, cantaron alabanzas. No dice la Biblia. ¿Alguien sabe qué es lo que dice la Biblia que ellos hicieron antes? Cantaron. ¿Qué cantaron? Ahí dice la Biblia, cantaron alabanzas, cantaron, no sé, con todos los instrumentos así. Cantaron himnos. Otra vez Oscar. Es que Oscar está constantemente haciendo videos. Por consiguiente, él tiene que meterse con la Biblia. También le hacen preguntas. A una persona que está compartiendo el Evangelio, Dios le da una misericordia de que tenga que estar metiéndose con la Biblia gran parte del día y tenga que estar consultando, preguntando, así. Por eso las respuestas más rápidas, como la persona que responde más rápido del oeste es Oscar. Muchas veces. Sí, efectivamente, ellos cantaron himnos. Cantaron himnos. ¿Qué característica tienen los himnos a diferencia de lo que conocemos como alabanza? Conocemos como alabanza cánticos que hacen sentir bien a nuestra carne. Por eso las personas cuando están cantando sienten que ellos aman a Jesús con todo su corazón, porque en esos alabanzas ellos dicen te amo, dicen palabras muy hermosas. Mirando la Biblia, ¿eso es verdadero? No, eso es falso. Pero como ellos dicen así palabras hermosas, con esa música, con esa melodía, ¿eso qué viene a ser? Viene a ser algo efímero, porque realmente es algo de la carne, es algo del hombre. Todo lo que es del hombre se queda acá en esta tierra. Lo que es de Dios es eterno. Por eso dice, la carne, esta carne, este cuerpo, ¿a dónde vuelve? Vuelve al polvo, de donde fue tomado. Pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Cuál es la diferencia con los himnos? Hay himnos que llevan más de 500 años. Hay himnos que llevan 200, 300 años y no han pasado nunca de moda. Cuando alguna persona escucha un himno piensa, yo ya lo había escuchado, alguna vez lo había escuchado. ¿Cuál es la diferencia entre un himno y una de las supuestas alabanzas, que es lo que la gente tiene por alabanza? Y dése cuenta que estamos hablando de tipos de cánticos. Estamos hablando de tipos de cánticos. Lo que llaman alabanza es un poco de música orquestada. Ahora, no estoy diciendo que no lo hagan, no, pueden hacerlo. Pero no se queden en las emociones, no se queden con esas emociones, con la musiquita, lo que les hace sentir. Eso lamentablemente hace que muchas personas, cuando les preguntamos sobre el Evangelio, ¿cómo están frente al Evangelio? ¿Dónde están? No saben. Curiosamente, las personas que tienen una vida tan llena de ese tipo de emociones musicales, ¿sí?, no saben dónde está. Y los himnos, cuando miramos la letra de los himnos, los aborrecen. ¿Saben por qué aborrecen los himnos? Porque el himno es el testimonio de alguien que recibió la salvación. Por ejemplo, hay un himno que dice: Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará de todo trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas por nosotros luchará, de Dios el escogido. Canté solo una parte. ¿Y por qué canté a propósito esta parte? Porque sé que a más de uno por dentro le habrá dolido. Uy, tan fea esa letra. Dice que Satanás tiene astucia y gran poder, cual no hay en la tierra. No hay más astucia que la de él. Eso queremos nosotros. No, nosotros no queremos. Nosotros queremos decir, él está bajo mis pies y lo pisoteo. Así.
Bajo ese tipo de alabanzas se hacen ese tipo de cosas. Él está bajo mis pies y yo lo estripo la cabeza. Así hablan las personas. Y cuando suena la música, la batería, la gente se grita. ¿Eso es bíblico? No, eso no es bíblico. Bíblicamente, Él es más astuto que todos nosotros. No hay nadie en la tierra que tenga más astucia que Satán. Así lo dice la Biblia. Por eso ese cántico no le gusta a gran parte de la población. ¿A quiénes no les gusta? A las personas que están bajo la ley. Quienes están por las obras, ¿qué quieren? Esa musiquita que está de moda. Deben saber que esa musiquita que está de moda se va a acabar. Va a sonar, no sé, 1 año, 2, 3, algunos van a durar 10, 20 años, pero va a pasar, porque eso es humano. Todo lo que es humano pasa, es efímero, no perdura en la historia, no, se va, ¿sí? Se diluye. Así como las personas mueren, inevitablemente eso que es humano también va a perecer. Lo que es de Dios es eterno. Ese himno también dice que con furia y con afán acósanos, Satán. Así dice, con furia y con afán acósanos. ¿Quién que no sea salvo va a estar de acuerdo con eso? El que es salvo conoce lo que está en la Biblia. Bueno, ¿por qué les hablo específicamente de este himno? Porque yo tuve ese problema. Cuando recién llegué a la iglesia, cuando recién me empezaron a predicar el Evangelio, yo estaba maravillado porque lo que me estaban diciendo nunca en ningún instituto teológico me lo habían enseñado. Pero lo sorprendente es que yo no podía aceptar los himnos. Bueno, no es de sorpresa, porque realmente pues yo no era salvo. Y si yo no era salvo, para mí realmente ¿qué era alabanza? Para mí alabanza era la musiquita, la con batería, guitarra eléctrica, porque eso me hacía sentir cosas. Como me hacía sentir cosas, mi corazón estaba prendido de ese tipo de adoración. ¿Realmente es adoración? Si uno analiza las letras, ¿dónde hay salvación en las letras? ¿Suena hermoso? Sí, sí suena hermoso. Si los oímos con nuestros oídos humanos únicamente, claro que es hermoso lo que está diciendo. Pero si filtramos por la palabra, nos damos cuenta, ¿y eso por qué está diciendo así? O sea, parece como un billete. Hemos hablado de los billetes, ¿no? Digamos que en una bolsa hay 100 billetes de $100. 100 billetes de $100. Pero resulta que nos hacen una advertencia. Le regalamos uno. Pero ese que le regalamos, usted tiene que meter la mano y escogerlo. Así por el sentido. De pronto si saca y lo ve y no le gusta, puede meter y sacar otro. Solo tiene 3 oportunidades de meter y sacar y que lo ve y lo mete y lo saca. Pero solo uno, le advertimos, solo uno es verdadero. Los demás todos son falsos. ¿Cómo es de difícil identificar entre tantos billetes de una moneda que casi no usamos? Bueno, la mayoría en Latinoamérica sí, usan otros billetes, peso mexicano, peso colombiano, el sol en Perú, así. Y otras monedas que, bueno, solamente conozco algunas. Ese es el que usamos más. Entonces, cuando nos dan un billete de 100, no sabemos diferenciar cuál es falso, cuál no. Igual, para conocer realmente qué es de Dios y qué no es de Dios, la persona tiene que conocer exactamente lo que dice el manual que nos dejó Dios. Hay personas que les da mal genio la palabra manual y ciertamente en el sentido de la ley efectivamente sí es terrible, pero en el sentido de que es la única guía para que nosotros podamos salir de la condenación, está acá, está acá. ¿Quién cree que no está en la condenación? La persona que tiene su vida en emociones, en lo que siente. Caleb, hoy, al leer tanto de Caleb, él se ve como si fuera emocional, ¿no? Pero no es emocional. Él está reclamando lo que Dios dijo. La palabra de Dios es verdadera, se cumple. Y como el corazón, Dios mismo le dio un título a Caleb y a Josué. Dios mismo dijo que en ellos había habido un espíritu diferente al de los espías. Y que por los espías tener un espíritu diferente al de Josué y Caleb, ellos iban a perecer. Pero rápidamente iban a quedar ahí también iban a quedar postrados en el desierto. Pero solamente Josué y Caleb iban a ver la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Josué y Caleb tenían el corazón conforme al corazón de Dios. Tenían un mismo corazón. En cambio los otros eran personas muy correctas, eran muy obedientes humanamente, pero no obedecían al corazón de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el corazón de Dios y obedecer humanamente? Nosotros, en modo natural, obedecemos a lo que nuestra lógica nos dice que está bien.
por seguir a nuestra lógica, a nuestro pensamiento, no nos damos cuenta a quién estamos siguiendo. Dijo Dios, Génesis 3, a la serpiente, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí en Hebreos capítulo 1, buscamos Hebreos capítulo 1 para leer lo que dice de nuestro Señor Jesucristo. Miren el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, sigue hablando del Hijo de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, lo que dice a continuación es el Evangelio. ¿Sí? Pero leímos hasta acá, hicimos una detención porque casi nunca se considera esto que está escrito antes. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el verbo, lo dice Juan 1. En el principio era el verbo. En el principio está hablando de nuestro Señor Jesucristo. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. En Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Hay un contraste. Está nombrando dos cosas opuestas en el principio. En el principio, la tierra como estaba, desordenada y vacía. Está hablando de nosotros. Esa es nuestra condición desde el principio, desde el momento de nacer o incluso antes de nacer. Esa es la condición humana, desde el principio. En el principio, ¿cómo estábamos? Desordenados, vacíos. Pero Juan, el Evangelio según San Juan, dice, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios, el verbo era Dios. Curiosamente, para la carne, para nosotros, ¿cómo estábamos en el principio? Destituidos de la gloria de Dios. Pero desde el principio está nuestro Señor Jesucristo, siempre ha estado. La obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo no es que apareció de un momento a otro, ha estado desde el principio. Cuando miramos Génesis 3, ahí está dibujada. El hombre se hizo túnicas de pieles, se hizo túnicas con hojas de higuera. Esas túnicas con hojas de higuera representan lo que el hombre hace para solucionar el problema del pecado. ¿Sirve? No sirve. ¿Sí? Coser hojas es ridículo. Si uno cose hojas, el vestido que está haciendo con hojas, apenas se lo esté colocando ya se empieza a romper. Y si aún algo no se rompiera, si se lo colocara extremadamente despacio, cuando salga el sol, ¿qué va a pasar con esas hojas? Se secan, ¿sí? Inevitablemente se vuelven, se cristalizan. Eso es lo que representa la obra del ser humano. Pero el versículo 21 de Génesis 3 dice, Dios hizo túnicas de pieles y vistió a toda la humanidad. Cuando le vistió a Adán, vistió a toda la humanidad. ¿Eso cuándo fue? En el principio. En el principio esa es la condición del ser humano. Pero en el principio ya está la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hace falta para que el ser humano pase de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas a la luz? Si los dos están en el principio. El ser humano nace destituido de la gloria de Dios, pero la obra de nuestro Señor Jesucristo ya, desde el principio, también nos había perfeccionado, nos había justificado, nos había santificado. ¿Qué es necesario para que esta persona pase de las tinieblas a la luz? Que conozca lo que dice Lucas 1:77. Vamos a mirarlo. Lucas capítulo 1, versículo 77. Lucas 1:77. Dice sobre Juan el Bautista. ¿Cuál era por qué Dios lo había enviado para que diera testimonio del hombre? Pero ahí dice, para que diera testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No era Él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Mire lo que dice el versículo 77. Lucas 1:77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Para dar conocimiento de salvación. Para que una persona sea salva, necesita un conocimiento. En el principio estaba la tierra desordenada y vacía, el ser humano, la condición del ser humano. Y en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. En el Antiguo Testamento, en el primer capítulo, el primer versículo dice en el principio. En el principio, ¿cómo estaba la tierra? Nosotros desordenados, vacíos. En el primer capítulo
del Evangelio de Juan, el primer versículo dice también en el principio. Los dos son el primer versículo. En el primero, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, también el primero. Dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Hay personas que, considerando otros versículos, niegan que Jesús era Dios. Dice, no es así, no es así. Sí, tiene lógica. Tiene lógica cualquier explicación. La explicación A, la explicación B, tiene lógica. Pero a esas personas yo les nombro ese versículo y les digo, explíqueme. ¿Por qué dice, en el principio era el verbo? ¿Quién es el verbo? Y me dicen, pues nuestro Señor Jesucristo. Él es la palabra, lo acabamos de leer, ¿cierto? Lo leímos en Hebreos capítulo 1, versículo 3. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Pero ¿quién me dijo que es el verbo? Jesús. Bueno, Jesús es el verbo, ¿cierto? Sí, ahí dice, el verbo era Dios. ¿Dice o no dice? Sí, dice el verbo era Dios. Ay, pero espere, yo quiero buscar otro versículo, que es que hay otro versículo que parece que dijera que no. Parece que dijera que son diferentes, parece que sí. Hay mucha información a través de las diferentes religiones, pero ¿qué hacemos con ese versículo que dice Jesús era Dios? ¿El verbo quién es? Jesús. ¿Jesús era quién? Dios. Ay, no sé, ya me estoy confundiendo. Ya, se está acercando a preguntar. Mientras esté confundido, se está acercando a preguntar. Mientras no esté confundido, hay personas que están seguras que ellos le sirven a la Virgen María. Por ejemplo, un ejemplo. Como le sirven a la Virgen María, ellos están seguros. Están seguros que ellos están con Dios, que ellos cuando mueran van a ir al cielo. ¿De qué están seguros? Pues porque le sirven a la Virgen María. Y ellos sustentan con versículos de la Biblia. Con versículos de la Biblia sustentan su doctrina. Increíble. Todas las doctrinas y todas las cosas humanas, lamentablemente, las justifica el ser humano con diferentes versículos. ¿Realmente está interesado en el corazón de Dios o está interesado en defender aquello que lleva años haciendo? Hoy el hermano Jaime Neri nos contó cómo visitó a un pastor de una iglesia, de una denominación. No voy a dar aquí el nombre de la denominación. Lo importante es una religión que no tiene la salvación, que está por las obras. Es una religión que todas las semanas hacen, no sé si ustedes se acuerdan lo que pasó con el fariseo que estaba orando al lado del publicano. Ese fariseo decía, yo ayuno 2 veces a la semana. Yo doy diezmo de todo lo que gano. Él contaba todo lo que hacía. Esa religión hace así. Esa religión ayuna unas 2, 3 veces a la semana, incluso más que este fariseo, ¿sí? Y se jactan de eso. Pero les va uno a explicar el evangelio y lo pueden recibir, lo rechazan. Hace tiempo que no considerábamos el testimonio. Entonces, vamos a abrir el micrófono. Vamos a escuchar al hermano Jaime Neri de México. Hermano, buenas noches, ¿sí me escuchan? Perfecto. Ay, hermano, me agarró de sorpresa, no pensé que me iba a elegir a mí. Pero estoy un poco nervioso, hermano. Saludos, hermano. Sí, bueno, testimonio de salvación. Todo empezó con 2 niños, ¿ah? Yo los quería bautizar y le pregunté a mi hermano Juan que yo los quería bautizar. Le dije que por qué iglesia me recomendaba darlos. Sí, porque yo era católico, pero yo no los quería bautizar católica. Mi esposa estaba en una denominación cristiana, pero yo tampoco quería que fuera bautizada en esa iglesia, ¿va? Entonces yo le pedí consejo a mi hermano y me dice, mira, yo mucho, dice, pero te puedo pasar el contacto de un evangelista, está en Tijuana. Le pasó el contacto y ya el evangelista se quedó conmigo y ya le dije lo mismo. Mire, yo para mis hijos digo, ¿usted qué me recomienda? No sé, para bautizarlos. Dice, mira, primeramente para que una persona sea bautizada tiene que recibir el evangelio, dice. Digo, ok, entonces todavía no los puedo bautizar. Dice, no, dice, primero lo tiene que recibir usted y ya usted se lo compartirá a ellos. Ahora entiendo por qué me dijo, pero lo tiene que recibir usted, ¿eh? Ok, ya empezó a compartir desde uno cómo entró el pecado al mundo. Para esto
mi hermano Juan Carmona, ya me estaba compartiendo en él. Sí, obviamente cuando uno está destituido, lleva una vida desordenada, ¿va? Yo cometí muchas faltas, sí, muchas faltas, pero aún así yo no podía ver mi mal en mí mismo, sí, porque yo he sido de las personas de que mucho me gusta apoyar a las personas. Si yo está pasando por una necesidad, yo le apoyo económicamente o mi apoyo, a mi presencia, ayudo. Entonces eso me hacía sentir que yo era una persona. Sí, y ya entonces Dios me permitió cometer un error más, un fracaso, para que yo pudiera darme cuenta de mi propia maldad. Sí, yo en ese momento yo no lo entendía. Sí, yo lloré, me angustié cuando yo vi perdido a mi familia. En un momento yo le hablé a mi hermano Juan y le dije, estoy pasando por esto, por esta situación. ¿Qué hago? Digo, yo no puedo, digo, no puedo solucionar este problema. Dice, mira, dice, así que pídele a Dios, pídele que te ayude, tú no puedes con eso. Sí, dile que tenga misericordia de ti, dice, ciertamente, dice que Dios no oye un pecador, pero si escucha a un corazón quebrantado, dice, sí. Entonces yo le pedí a Dios llorando que me ayudara, que yo no quería a mi familia, ¿no? Que yo no sabía por qué lo que yo había hecho, ¿no? Yo no entendía lo que lo hice. A raíz de eso, yo me pegué mucho a la Biblia, leía de día, de noche, de mañana, madrugada, sí, pero no entendía por qué hacía eso. Yo quería saber más, sí, entonces al poco tiempo yo empecé a tener miedo. Le dije, pero ¿cómo? Cuando leí Romanos 3:3, destituidos es cuando todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y ya le dije yo a mi hermano, oye, ¿y este versículo qué decir? ¿Por qué dice destituido? ¿Qué es destituido? Pues fuera, dice, fuera. Y dijo, pues entonces estamos perdidos, le dije. Entonces estamos perdidos, dice, exactamente, estamos perdidos. Le dije, no puede ser, yo pensaba porque yo iba con Dios. Yo tengo que manera como ir con Dios. Y yo, ¿cómo le hago para ser salvo? ¿Cómo puedo hacerle para salvación? Me dice, lee la Biblia, léela, dice, ahí está tu respuesta. Pero yo estaba desesperado, hermanos, que yo quería que me dijera exactamente cómo podía recibir salvación sin que buscaran la Biblia. Entonces, Matusalén se acuerda que yo le envié un video, un audio preguntándole cómo podía recibir salvación. Yo estaba desesperado, yo tenía miedo, muero mañana, ¿a dónde voy a ir? Sí, entonces, igual usted me dijo, ve estos videos, mira estos videos, y yo los miré. Pero yo sentía que yo no encontraba lo que yo buscaba, exactamente, claramente no lo encontraba. Sí, entonces me acordé de un hermano que está aquí a una ciudad vecina y que yo voy a ir con ese hermano. Sí, de hecho ese día salí temprano de trabajar y con él. Sí, fue un 8 de octubre del año pasado. El 8 de octubre del año pasado fue como 5 de la tarde, porque yo me fui como a las 3, se hace como una hora al llegar allá. Y platicamos un rato. Entonces, hermano, digo, yo ando haciendo una pregunta, digo, yo ando buscando cómo recibir salvación, cómo puedo ser salvo. Me dice, a ver, hermano, ¿trae su Biblia? Digo, dice, a ver, lean, digo, abra Biblia en Efesios 2:8 y léame de ahí. Y ya lo leo, no, pues dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no es un don de Dios. Léamelo otra vez, dice, y se lo vuelvo a leer. Y la segunda vez que yo lo leí, hermano, yo es como si el corazón me hubiera saltado de emoción cuando yo veí por gracia salvo. Dice, ahí está, hermano. ¿Qué anda usted en otro lado la salvación si aquí la tiene en su mano? Aquí la Biblia lo dice que usted ya es salvo.
¿Qué anda buscando en otro lado? ¿O quiere que Dios le mande un diploma que le diga, señor Jaime, usted es salvo? Porque mi hijo ya murió por usted. Yo, la verdad que yo nunca he experimentado una emoción de esa magnitud. Y mi esposa estaba conmigo cuando yo, mira lo que dice aquí, ya somos salvos, digo. Aquí está diciendo la Biblia que somos salvos. Y entonces yo pensé que mi esposa igualmente había recibido salvación en ese momento, y yo me quedé con idea. Pero bueno, para no hacerlo tan largo, hermano, es ya otra historia, ¿va? Pero, entonces yo recibí salvación el 8 de octubre de 2022, hermano. Sí, por la gracia de Dios, y estoy muy agradecido. Yo jamás me imaginé que existiera algo tan maravilloso como el Evangelio y la vida eterna. Sí, y pues esto es mi testimonio, hermano, y gracias por invitarme. Saludos a todos. Gloria a Dios por el testimonio del hermano Jaime Neri. El común de las personas, hasta que no experimenten un quebrantamiento en sus corazones, no necesitan tener quebrantamiento en sus vidas, pero algunas personas sí necesitan que sus vidas sean quebrantadas para que sus corazones también quebranten, para que puedan recibir la palabra. Esperamos que las personas que se conectaron el día de hoy y que nos acompañaron hasta este momento, suceda lo que tenga que suceder con tal de que reciban la salvación. No tiene sentido vivir una vida sin Cristo, una vida como la del rico, teniendo sus bienes en esta tierra y después la condenación eterna. Vamos a orar para terminar, en especial por los hermanos y también por los que aún todavía no han recibido la salvación. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Gracias por los hermanos que ya han recibido la salvación. Es un gozo muy grande escuchar cuando la obra que Dios ha hecho es tan grande en estos últimos tiempos de una manera exponencial. Hace años, para que alguien recibiera la salvación en un año, muchas personas compartiendo, muchas personas invitando así, para que una sola persona recibiera la salvación. Pero en esta época estamos viendo cómo casi que a diario una persona está recibiendo la salvación. Gracias a Dios por permitirnos ver los diferentes medios, las diferentes formas de poder compartir el Evangelio para que las personas que aún no han escuchado el Evangelio lo escuchen, tengan la oportunidad de ser salvos. Haz lo que sea necesario en el corazón, por favor te lo pedimos, en el corazón de los que se han conectado hasta el día de hoy, pero que aún no han recibido la salvación, que aún no tienen claro el Evangelio en sus vidas, en sus corazones. Haz como hiciste en la vida del hermano Jaime Neri. Haz que cuando ellos vean la palabra, ese es el secreto, mientras ellos estén leyendo la palabra, así tú les abras el entendimiento para que puedan recibir la salvación. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.